Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol. En abril del 97 cayeron acribillados los guerrilleros que ocupaban la embajada de Japón en la ciudad de Lima, cuando los comandos irrumpieron y en un relámpago ejecutaron su espectacular carnicería. Los guerrilleros estaban jugando al fútbol. El jefe, Néstor Serpa Cartolini, murió vistiendo los colores de Alianza, el club de sus amores. Pocas cosas ocurren en América Latina que no tengan alguna relación directa o indirecta con el fútbol. Fiesta compartida o compartido de naufragio. El fútbol ocupa un lugar importante en la realidad latinoamericana, a veces el más importante de los lugares, aunque lo ignoren los ideólogos que aman a la humanidad pero desprecian a la gente. Hoy, un día después de que se confirmara que la Copa América del 2020 se jugará entre Argentina y Colombia, un día como hoy que desembarcó el Titanic desde Southampton, cuando está cumpliendo años Fernando Gago, damos inicio a esta sexta edición de Frecuencia Fútbol. Como siempre, con Sebastián Barrera, Daniel García Ángel, Laura Osorio y quien les habla, Álvaro Guerrero, empezamos esta nueva edición de Frecuencia Fútbol con mucho tema para hablar, con muchas decisiones importantes que se tomaron esta semana y bueno, necesitaremos que nos rinda el tiempo como cada 8 días. Quiero empezar el programa de hoy saludando a la señorita Laura Osorio y preguntándole por James Rodríguez, que fue noticia esta semana. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Alvarito, y buenas tardes para todos nuestros oyentes. Y James Rodríguez es el nuevo jugador del mes del club alemán. Fue votado por redes sociales por los aficionados del club bávaro y fue el mejor jugador del mes. Y además de eso tiene nacionalidad española, lo que le va a facilitar mucho jugar en cualquiera de las ligas europeas, ya que va a ser un jugador extracomunitario. Recordemos que en España solo se permiten 3 jugadores extracomunitarios, en Alemania 12 jugadores tienen que ser alemanes, el resto pueden ser extranjeros, en Francia todos pueden alinear 5 jugadores extracomunitarios y en Inglaterra tienen que haber jugado en selección previamente y todos los jugadores pueden ser también extracomunitarios menos 5 que deben ser de cantera. Entonces creo que a James se le facilitará mucho jugar en cualquiera de las grandes ligas europeas. Recordémosle a la gente lo que significa ser un jugador comunitario y extracomunitario. Un jugador comunitario es que haya nacido, que tenga nacionalidad de la Unión Europea, y un jugador extracomunitario pues es simplemente uno ajeno a la Unión Europea. En Inglaterra, tengo el dato, ahorita lo verificamos cuál de los dos es el correcto, que son 8 jugadores los que tienen que ser formados en Gran Bretaña. James Rodríguez, que podría cambiar de equipo ahora al final de temporada, es un jugador de 27 años. El Bayern Múnich tiene la opción de compra por 42 millones de euros. No ocupa plaza, digamos, de jugador extracomunitario, por lo que nos explicaba Laura. Lleva ya 9 años jugando en Europa. Y a propósito de su nombramiento, de su elección como el mejor jugador del mes de marzo, James David jugó 5 partidos, anotó 4 goles y puso una asistencia en el mes de marzo. Fue el jugador favorito de acá de nuestro compañero Daniel García Ángel, a quien posteriormente saludaremos. Mientras tanto vamos a saludar a Sebastián Barrera, que nos trae también todos los resultados de lo que fue la Champions League el día de ayer y de los partidos que hay hoy. Sebastián, buenas tardes. Buenas, así es. Ayer ganó el Liverpool 2-0, liquidó esa serie de una vez por todas. El Tottenham 1-0 frente al Manchester City, lesionado Kane y erró penalti Agüero. Y hoy por la tarde tenemos Ajax frente a Juventus y el Manchester United que recibe al Barcelona. Los 2 partidos en simultáneo a las 2 de la tarde. Buenos los de hoy. Los de ayer, el abrebocas, hoy el plato fuerte. ¿Quién crees que se va a llevar la victoria en esos partidos de hoy entre el United y el Barcelona? Hoy la Juve. Yo creo que en el primero, el de la Juve, Ajax, yo creo que lo gana la Juve. Y en el segundo, el que me preguntabas, Manchester United-Barcelona, creo que se va por un empate. Al Barça le cuesta ya, pero el United tampoco creo que le sobre hoy para ganarle al equipo español.
Yo en cambio me voy a ir entre ese Ajax contra Juventus, me voy a ir con el equipo holandés. Te cuento que Qué amor por los pequeños. que después de perder contra el Madrid 2-1 en la primera vez que se enfrentaron en fase de grupos, el Ajax ha jugado 10 partidos, ganó 9 y perdió 1. Anotó 35 goles en 10 partidos y recibió 8. Es una máquina de hacer goles y le ha anotado equipos buenos. En primera fase empató contra el Bayern Múnich, eliminó al Real Madrid, entonces creo que en casa se va a hacer respetar hoy contra la Juventus, que tampoco le está sobrando nada en la liga italiana. Y en cuanto al United Barcelona, dijiste empate, Sí, ¿cierto? me voy con el empate. Yo también me voy ahí con el empate porque el Barcelona nunca ha ganado en casa del Manchester United. A propósito del Barcelona, regresa Ousmane Dembélé a la convocatoria. Importante hoy. Exactamente. Y bueno, en las últimas 3 competiciones de Champions League, el Barcelona se ha quedado en cuartos de final, que es precisamente esta fase que está disputando contra el Manchester United. También hubo actividad en nuestro fútbol continental, el torneo más importante de América, que fue la Copa Libertadores, equipos colombianos. Terry, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Muy contento por el regreso de Paolo Guerrero. 3-2 le ganó el Internacional de Brasil a Palestino. Y 2 goles de Paolo Guerrero, que hace 8 meses no jugaba. Ya había jugado un partido por Copa de Brasil en el que también hizo gol. Y me gratifica mucho ver a este jugador, que es uno también de mis favoritos en el continente. Contentos de que sí perdió el Tolima, hombre. Bueno, Tolima, Atlético Paranaense le ganó 1-0. San Lorenzo, el San Lorenzo del técnico más malo del mundo. Bueno, ganó 2-0 a Melgar. Peñarol ganó 1-0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y Olimpia ganó 2-1 a Godoy Cruz. Nuestros equipos colombianos, Tolima está tercero en su grupo, primero Paranaense, segundo Boca, tercero Tolima con los mismos puntos de Boca, 4, y por último Jorge Wilstermann de Bolivia con 2. Igual hoy gana Boca y ahí Tolima Junior se le complica. va de último y se le está complicando hasta para ser tercero. Tiene un partido menos que será contra Palmeiras en Brasil. Ya San Lorenzo 10 puntos ya clasificó, Palmeiras 6, Melgar 4 y Junior 0. En el grupo G está Paranaense con 9 puntos, Boca Juniors con 4, Tolima con 4 y Wilstermann con 2. Hombre, y es muy triste que entre el Tolima y el Junior de Barranquilla, que son nuestros representantes en Copa Libertadores, han jugado 7 partidos y suman 4 puntos. Junior tiene un partido hoy bravísimo contra Palmeiras en condición de visitante. El fin de semana tiene que volver a enfrentar a Atlético Nacional. Ayer en el partido de San Lorenzo salió expulsado el colombiano Juan Camilo Salazar al minuto 54. Se nos olvidó mencionar ahorita que Davinson Sánchez no actuó con el Tottenham. Lleva ya 2 partidos siendo suplente. La última vez que jugó fue en la derrota 2-1 contra el Liverpool y salió sustituido al minuto 70. Como van las cosas, será el 7º año consecutivo en el que Atlético Nacional sea el equipo con más victorias internacionales en Copa Libertadores de América. Todo y este año que es un gran fracaso para Atlético Nacional, que ni siquiera llegó a la fase de grupos. Vamos a hablar de lo que más nos tiene, digamos, consternados, preocupados, hablando, opinando, lo que más está generando opinión en el mundo del fútbol, y fue la decisión de la Conmebol de hacer la Copa América compartida, Laura. Bueno, luego de 19 años, Colombia va a volver a organizar una Copa América, pero por primera vez en la historia va a ser compartida, va a ser en conjunto y va a ser con Argentina. Qué mamarracho. Sí, no, y la decisión fue tomada apenas ayer en Río de Janeiro, y es la primera vez que pues este torneo, que es el más antiguo del mundo, va a tener como esta característica. Se van a dividir en 2 grupos, zona norte, zona sur. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y Ramón Yesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló sobre esta decisión. Completamente ratificado que la Copa América 2020 se hará entre Argentina y Colombia en el mes de junio del próximo año. Falta por definir algo que posiblemente lo haremos en las próximas horas. El esquema siguiente a la etapa clasificatoria de 6 equipos por grupo, cómo se haría y dónde se...
Bueno, las 4 sedes en Colombia van a ser Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla y van a albergar a las 6 selecciones que van a jugar por la zona norte de esta Copa América, que es muy particular. Estas selecciones son Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela y Colombia. Y va a ser una selección invitada que en las últimas horas salió que puede ser Corea del Sur, China o Islandia. El Federico Gutiérrez, el alcalde de la ciudad, habló sobre la elección de Medellín como sede. Estamos listos y estamos preparados para ser una de esas sedes de la Copa América en Colombia 2020 y que además esta ha sido la ciudad en América Latina que más ha venido trabajando el tema del fútbol en paz, de la cultura del fútbol. O sea que es un buen momento también para que mostremos esos resultados y que recibamos con alegría las elecciones. Bueno, la idea de hacer una Copa América el otro año para Alejandro Domínguez es alinear el calendario de la Conmebol con el calendario europeo. Y bueno, voy a citarlo, creo que es una buena oportunidad de mostrarle al mundo que la Conmebol hace buenos campeonatos y que genera buenos dividendos para los países de la región. Bueno, ahora quiero que cada uno de ustedes, antes de decirme si le gusta o no le gusta esta decisión, porque por las caras que les veo acá parece que la respuesta es muy obvia, quiero que me digan pros y contras de esta decisión, no solo para Colombia, sino digamos para el fútbol suramericano. Dejamos los pros para la próxima semana. No, hay que no tenemos programa y ahí los podemos decir todos. No, pero esa es la plata que se van a meter al bolsillo. No, eso. pero tampoco es Mira mucho. que son dividendos económicos, son más partidos, básicamente se resumen en eso. Vamos a jugar más 12 partidos para más. que hayan más transmisiones, más publicidad, más boletería, más todo. Es una falta de respeto, pues, porque ¿cómo van a pensar primero en el dinero y después en la competitividad del torneo? No, yo no creo que eso tenga lugar. El torneo es un mamarracho por donde se le mire, no tiene justificación válida alguna, y menos siendo en Argentina, que le acaban de quitar una final de Copa Libertadores. Es un ridículo completo de la Conmebol, un ridículo completo. No tiene por dónde agarrarse esa ridiculez de jugar en dos países que no tienen culturalmente nada en común, además de las empanadas, que son completamente distintas y que además no tienen ningún tipo de vínculo futbolístico que los ate de enorme manera, ningún partido gigantesco que genere una rivalidad como, además del 5-0, que en realidad no es tan trascendental en la historia futbolística del mundo. Entonces yo no creo que haya alguna manera para sustentar esa decisión. Yo creo que ni desde lo económico, la verdad. O sea, yo entiendo lo de los más partidos. Es y lo eso. que dice Domínguez, me remito a eso, pero Sí. tampoco lo entiendo. Esa es la parte que no entiendo. Yo entiendo que hay una empresa que es la de los derechos de televisión que pone mucho más dinero por ser de esta manera, pero es rentable desde lo económico en un negocio puntual que es ese. Por eso, Pero si para analizamos el futuro del continente de ellos mismos, se están dañando en la batica de cuadros. O sea, lo que hacen es hacer que una generación no le interese el fútbol. Buen punto. Y que un montón de gente que son consumidores a futuro de estos productos sigan fracasando. Y la continuidad en decisiones como estas hacen que hoy en día todos los niños miren el fútbol europeo. Hacen que los jugadores jóvenes de hoy en día sueñen con jugar en Brujas y no en los equipos de acá, con integrar planteles de Europa y no las selecciones nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo lo miro desde la parte del qué bonito los sueños de los niños, sino desde la parte económica que genera que estos sueños sean transportados a Europa. La plata también se va para allá. No le falta sino que la final la pongan en España otra vez en el Bernabéu. Yo creo Que es que una de las posibilidades. No, y además, ¿dónde van a hacer una final única en dos países? O sea, ¿dónde va a ser la final? ¿En Algunos le Argentina van o a en quitar Colombia? importancia, o sea, o Colombia deja de ser sede principal o Argentina deja de ser sede principal, o sea, es que es imposible coincidir una misma relevancia con una final jugada en un único país, o sea, no hay de dónde, al país que le quiten la final le tienen que dar semifinales y cuartos, y entonces la otra sede se va a ver perjudicada también, los desplazamientos van a ser, no, es que no hay, hombre, yo no sé Los qué es lo que querían desplazamientos son de lograr más con de eso, 6 yo no horas sé qué querían lograr en con avión, eso. más de 6 horas. O sea, el la- Pino, la ¿dónde va a hacer justi- las rumbas? La justificación que da la Conmebol es que lo que querían buscar fuera que los ciudadanos, digamos, de determinados países, por ejemplo, que Ecuador, Sí, tuvieran pudiera cercanía para tener asistir. cerca los partidos de su selección, que además la va a poder ver más veces de lo que lo veía en las Copas Américas habitual. Primero porque la va a tener más cerquita, bueno, digámoslo entre comillas, y segundo porque va a disputar más partidos jugados. Ahora, yo sí creo que hay puntos a favor. Es muy breve. El primer punto a favor, y acá pues me va a tocar hacer de abogado del diablo para que haya un poquito de polémica y de controversia en este debate, es que el incremento en los ingresos de las federaciones es más o menos de un 60% en comparación con lo que se recibe en una Copa América normal.
¿Por qué es importante el aspecto económico? Porque es ese aspecto el que precisamente nos permite a las federaciones, y el hecho de que le vaya bien a la federación quiere decir que le va a ir bien, pues que esos dividendos después se van a repartir, digamos, entre la DIMAYOR, entre DiFútbol y estas entidades que hacen parte de la federación. Entonces es finalmente este aspecto económico lo que nos permite competir. Otro punto. Pero paremos ahí, devorremos ese. Otro punto que yo veo a favor, déjame termino con esto dale. Y ya los debatimos todos. Es más económico hacer una copa, digamos, a la mitad que hacerla completa. Si vamos a hablar de destinar recursos, la inversión es menor. Igual no creo, tampoco me parece una cifra exorbitante. En el 2001, la Copa América que se hizo en Colombia costó $80 millones. La de Chile 2015 costó 110 y la de Estados Unidos 2016 costó $200 millones. Sebastián, ¿me querías decir? A ver. Desde que lo económico sea lo importante, yo creo que estamos pensando en algo completamente diferente y es una distorsión de quién es el fútbol. El fútbol es de los futbolistas, sí, no de los hinchas, no de las federaciones, de no de la televisión, es de los futbolistas, porque fueron los que fueron capaces de destacarse por encima de un montón de peladitos que también querían debutar. Y eso requiere muchas cosas como para venir a justificarle a un futbolista que tiene que jugar un partido más sobre el desgaste que ya tiene la temporada porque va a haber más ingresos económicos para su federación. No tiene dónde agarrarse. De por sí, los jugadores llegan estallados a todas las copas con selecciones y ahora les vamos a meter un partido más para que se terminen de desgastar más. O sea, es un ridículo. Bueno, a mí como aficionado, la verdad sí me parece muy positivo tener más partidos de la Selección Colombia, aparte porque implica que el torneo sea más largo. ¿Pero partidos con qué nivel? No, vas a ver partidos, vas a ver partidos los últimos buenos. 2 estallados. No, pero van a ser con un partidos. invitado de Islandia. ¡Qué partidazo Colombia-Islandia! Me lo quiero ver ya. Es que ¿por qué no lo hacen antes? No, yo sí prefiero ver un Colombia-Islandia, que Islandia es un campeón del mundo y que tienen esto del haka y por lo menos me divierto, que verlo contra muchas selecciones chistes que jugamos de vez en cuando. No, pero que traigan un europeo al menos pues para que valga la pena. A mí el partido más me gusta. Yo tengo un pero con ese sistema. No, pero europeo no se puede porque están en Copa también. El sistema hace que se haya un hexagonal y clasifiquen 4. Y clasifican sin nivel. Entonces, no solo sin nivel, sino con derrotas. Cuando vos vas a analizar dentro de 20 años y analizar el supercampeón de la Copa América 2020, van a analizar que fue un equipo que perdió 3 veces. Pues puede pasar, de acuerdo, puede pasar. Pues va a ocurrir, y entonces ¿dónde va a quedar el gran ídolo? Digamos que la gane Venezuela, que sería inédito, o Colombia sería su segunda vez. Los ídolos de esa gesta perdieron contra Islandia. Es posible. Les metió Brasil un 8-0 y luego quedaron campeones porque a Brasil no sería lo lógico, porque el que pierde sale eliminado. Normalmente un campeón del mundo, o de esas copas, normalmente o queda invicto o pierde un partidito por la mínima, como le pasó con Suiza a España o como Alemania empató con Colombia 1-1 en el 90. De resto, normalmente barren con el torneo. Y eso es lo que debe ocurrir, que uno pueda mirar históricamente esa gesta o lo que consiguieron y puede haber un equipo que tuvo victorias y buenas hazañas y no una mediocridad de 4º puesto. De acuerdo. Yo creo que es otro, perdón la expresión, mamarracho de la Conmebol. O sea, mamarracho me parece, medio. no es una, a mí me parece que es una improvisación impresionante y creo que también tiene raíz en que ni Argentina ni Colombia tenían la capacidad de hacer ellos solo una Copa América. Para mí Colombia tiene la capacidad de hacer la Copa América en solo. Estadios no, porque en estadios mínimo 4 estadios tienen que tener mínimo 50,000 espectadores y ese es uno de los requisitos para ser sede de Copa América ahora. Pero es una excusa para generar los ampliamientos. Lo ponen ellos mismos. En el 2001 tuvimos 7 sedes, a propósito de eso que habla Laura. Tuvimos Armenia, Manizales, Pereira, Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla. En Argentina están embalados porque no saben qué estadios poner. En Argentina, en una sola ciudad pueden tener 7 estadios. En una sola ciudad pueden tener 7 estadios. ¿Con qué categoría y con qué calidad? Lo único que hacen en Argentina es quejarse de que los vestuarios son malos, de que la cancha no tiene por dónde agarrarse para jugar un partido decente. A ver, yo creo que igual, así vayamos a hacer media Copa América, hay que invertir en la infraestructura de los 4 estadios que vamos a tener, que creo que es una excusa, es que hay que pegarnos de todo a ver si esto mejora algún día. Bueno, esta no es la primera vez que tenemos una defecio como tal. En el 75, en el 79 y en el 83 se jugó sin sede. Fue a ida y vuelta. 2 de ellos, que fue la del 75 y la del 83, tuvieron algún sentido. Pero la del 79 fue a ida y vuelta con programación de partidos inicialmente en sedes diferentes a los de los países y a última hora decidieron cambiar para poner efectivamente a los locales. Entonces,
No es la primera vez que la Conmebol sale con chistes, pues históricamente me hablando. fuiste el tema, ya vamos a hablar de esas cosas inéditas que han pasado. Yo sí creo que Colombia está más comprometida y de pronto le ha puesto más la ficha a esta está haciendo puja, palanca por la final. a esta puja de quién se quedaba con la Copa América. Yo sí veo más comprometido no solo a los dirigentes, sino a los medios, sí, hasta el y a la presidente opinión ya fue y pública. habló. Lo veo más comprometido con, digamos, la realización del torneo que lo que se está dando en Argentina. Y es que la última vez que Argentina tuvo una Copa América fue en el 2011, va a ser 8, 9 años, fue relativamente hace poco, y Argentina pues ha sido sede varias veces del torneo, mientras Colombia solo tuvo una oportunidad y ya vamos a cumplir 20 años desde el 2001, y recordemos que precisamente fue en el 2001 cuando Argentina nos hizo el desplante. Bueno, hablemos de esa parte política. Colombia efectivamente hizo más. Ramón Yesurún estaba ayer en Río de Janeiro. Los demás delegados no alcanzaron a llegar por temas aéreos. Hubo una inundación horrible en Sao Paulo, si no estoy mal, y eso les impidió llegar a Congonhas y tuvieron que llegar al aeropuerto de Campinas, en fin. Pero estaban ya los demás dirigentes de Coldeportes, de fútbol y las demás federaciones. Habían varios representantes de Colombia. Por el lado de Argentina, Chiquitapia estaba, pero los demás representantes ni siquiera se dignaron a viajar y solo viajaron cuando la decisión fue tomada. Hablo de Daniel Angelici y otros dos presidentes que se me escapa el nombre. Pero el hecho es que no es lo relevante para ellos. Ellos nuevamente hacen la que hacían con Grondona, que es mandar al papá y esperar que llegue la Navidad con los regalos. Bueno, a propósito de eso que hablabas ahorita, sí, en 1975, en el 79 y en el 83 se jugó a partidos de ida y vuelta, y además tuvo una particularidad. Los torneos duraban alrededor de 3 y hasta 4 meses, y además de eso, las finales, dos de ellas, la del 75 y la del 78, fue una final a 3 partidos. ¿Por qué? Porque el gol diferencia no contaba, entonces era por puntos. Entonces, si un equipo ganaba el primer partido y el otro ganaba el segundo, tenían que enfrentarse a un tercero. Incluso Colombia fue el subcampeón de esa primera Copa América en ese formato de 1975. Disputó la final con Perú. El primer partido ganó Colombia 1-0, en Perú perdió Colombia 2-0, y en el tercer partido, que se jugó en una sede aparte, se jugó en Caracas, Perú le ganó 1-0 al combinado tricolor. Además, no es la primera vez que se juegan sedes compartidas. En Europa ya lo han hecho y en Centroamérica también. Ahora son sedes que quedan mucho más cercanas, que comparten muchos más aspectos culturales, que era de lo que hablaba ahorita Barrera, y que tienen, digamos, unas facilidades geográficas y, el nivel de ingreso lo permite, y la infraestructura. En la Eurocopa en el 2000 se jugó entre Bélgica y Holanda, en el 2008 entre Austria y Suiza, y en el 2012 entre Polonia y Ucrania. La Copa de Oro en 1993 la realizaron México y Estados Unidos, en el 2003 Estados Unidos y Canadá, y en el 2015 Estados Unidos y Canadá otra vez. Recordemos que el Mundial del 2002 lo jugó Corea, se jugó entre Corea y Japón. ¿Algo más que agregar a este tema de la Copa América? Yo el tema de la distancia no me preocupa. Si estuviéramos hablando de una Copa América en Estados Unidos y se jugaron una semifinal, ¿cómo vas a viajar al semifinalista 6 horas más? Que al final... No, pero es que no viajan en carro. Pero igual viajan, eso desgasta. No, eso ya no se desgasta. monta uno y se cansa ahora ellos que no, han se jugado monta 5 o 6 uno y se partidos. cansa porque uno carga maletas, porque uno va en clase económica, porque uno tiene que maluco, llevar a la vieja. No, Viajar en un avión privado es la cosa más chévere del mundo. Eso es mejor que los apartamentos de nosotros. Entre Estados Unidos y hay un desgaste, la diferencia de todos Estados Unidos. Desgaste. Por eso hay horas de diferencia en los partidos de Conmebol. Van en aviones charter, hombre, en igual hay desgaste, superamplios, igual hay tienen descanso. camas, les hacen masajes toda la noche. ¿Desgaste de qué? Desgaste el que tiene que hacer un equipo de la B en Colombia, que tiene que ir a jugar de Popayana. No, hombre, no. No, Messi puede montar en un avión y no le pasa nada. El desgaste es mínimo, eso no pasa nada. Pregúntele a un futbolista a ver si piensa lo mismo. No, ¿cómo van a atacar, a patear ellos la lonchera? No, imposible. Es pero muy fácil hablar desde aquí. No, pero también es muy fácil montarse ese avión.
O sea, hay que decirlo, montarse en un avión primera clase Igual hay camas, un Camas, descanse con masajistas. Bueno, pero el que no lo está haciendo con ni siquiera se tiene que psicólogos. montar. Así de simple, le están haciendo los masajes en la cama del hotel y no en el avión. Se la pongo así de sencilla si quieren ir a masajes, pues. Hombre, pero no es representativo, digamos, la desventaja tampoco. Bueno, el hecho es que si estuviéramos hablando de Estados Unidos y fuera Tiene semifinal un día en Los menos de Ángeles, entrenamiento y si análisis, estuviera- pues, pongámoslo así, el día de viaje. Si estuviésemos hablando de Estados Unidos y la semifinal fuera en Los Ángeles y la final en Nueva York, no estaríamos diciendo nada. No nos daríamos ni cuenta. Son 6 La horas mayoría igual. de los futbolistas no se darían ni cuenta de que... 6 horas es un día de Yo viaje. creo que sí es 6 horas es un relevante, día de la viaje. verdad. Yo creo que sí es relevante lo de la 6 horas es un día de viaje, viejo. Un día que pierdes para analizar el rival, un día que pierdes para descansar, un día que pierdes para hacer lo que te dé la gana. No pierdes para analizar el rival porque tienes también televisores en el avión y porque puedes viajar Pero en la estás tarde luego tratando a de forzar entrenar. algo que no tiene dónde agarrarse, viejo. No, por supuesto que sí. Yo esta se la compro a Terry todos los jugadores llorando por 6 horas de viaje. O sea, Es un día perdido, no son 6 horas de viaje, es un día perdido. ¿Por qué es un día perdido? Porque te tienes que levantar por la mañana, ir al aeropuerto, No, después no. ir Ajá, y es que volver. me estás vendiendo un viaje comercial. Pero no tienen que ir el avión lo recoge en el techo del hotel. Lo peor es No, que hombre. algunos sí. Algunos lo recoge el helicóptero en el techo del hotel. Pero más allá de eso, pueden viajar en la tarde y entrenar por la mañana sin ningún problema. Ay, qué ganas de buscar. Bueno, pueden entrenar por la mañana y viajar en la tarde, eso es cierto. Eso es cierto. Igual, los jugadores en Colombia lo hacen. Llegan y pues los recorridos dentro del país son relativamente No cortos. pusieron problemas pero con el viaje a China, que hicieran viajes individuales de 30 jugadores. Y sin vimos Y costos aún así comerciales. vimos y así que vimos el tenía rendimiento de consecuencias. Villa, y así vimos el rendimiento de Villa. Sí, son 24 Aún así, horas Villa de viaje, tuvo- no ajá, sé qué, pero exacto. Y igual, un jet lag todo de suma, 17 horas. pero Ahí Exacto. yo veo razones, en el otro no. Todo suma, todo suma. bueno, Espero que cuando Colombia tenga que viajar a jugar la final no estemos diciendo nada. bueno, antes de que pasemos de tema, les quiero preguntar esto. Todavía no está definido cómo se van a jugar las fases finales, ni las sedes, ni nada. Yo tengo una propuesta que se me ocurrió ayer mientras terminaba digamos, de planear el programa, pero primero los quiero escuchar a ustedes. ¿Ustedes cómo harían esa propuesta si en sus manos estuviera la decisión de la Conmebol, qué harían? Semis en un lado y final en el otro. ¿Cuartos y semis? No, pero No, cuartos, donde- ¿entre quiénes se harían los cuartos? ¿Entre quiénes las semis? ¿La final dónde? Todo el fixture. Día 1. Yo creo que inevitablemente va a pasar lo que dijo Barrera, y es que una sede va a cobrar más relevancia que la otra. Yo creo que eso va a ser inevitable. Y así distribuyan semis a un lado, final en otro. Alguna de las dos sedes. Sí. Yo digo que la que más estadios va a tener, que va a ser Argentina, va a cobrar más relevancia que Colombia. O sea, Que para no mí la debería final ser así. inevitablemente se va a jugar en Y Argentina. no debería ser así. Creo que el Monumental ni siquiera está en la lista No de... está. Bueno, puede ser en la Bombonera, en el Cilindro, pero la final estoy segura que no se va a jugar en Es Colombia. que nos falta Yo jugaría toda mística. la fase final en un país. Cruzo los dos grupos. O sea, para mí no tiene sentido yo jugar contra un equipo, Sí, ir y volver. pegarle una goleada, que ese equipo termine cuarto del grupo en el hexagonal y luego tener que enfrentarlo en cuartos de final. acuerdo. Y Primero ese con equipo, cuarto y ya. Él me Entonces, pueda lesionar exacto. a mí, inclusive sabiendo que ya va a jugar otra vez contra Sí, mí. me- Eso no me parece fair Primero play. con cuarto de Primero ambos con grupos cuarto y ya, segundo con tercero, así. cruzados Exacto, de los dos cruzado, grupos. y yo lo jugaría todo en una misma sede a partir de los cuartos de final. ¿En dónde? ¿Aquí o en Argentina? No, pues, si me pones a elegir a mí, yo jugaría No, todo el por torneo en el por- Atanasio. Por justificación. No hay justificación. Eso es de entrada, desde que hayan dos sedes, no hay No, sí hay justificación. justificación. Debe ser en Colombia porque ellos no pudieron organizar una final. No, Quedó demostrado. Si no, la pero final es es que ahora en sí la Colombia Argentina. también pero es que estamos así no se toman caídos. decisiones. En Colombia también estamos caídos. Una de las razones por las cuales yo creo que se tomó esta decisión, digámoslo, salomónica, de darle la sede a los dos países es porque los dos países han estado envueltos en escándalos. No se nos puede olvidar que acá hace un mes estábamos hablando que la DIMAYOR estaba embalada con un escándalo del fútbol femenino, con un escándalo de ¿Qué tienen que ver las abuso. mujeres, viejo, con una final de ¿Qué- Copa América? que Que tiene estaba- que ver Conmebol. una final de Copa Libertadores con una Con que asignar las una Copa hinchadas América. argentinas no saben comportarse en un Conmebol, estadio no, La de viejo. Boca todos y esos River, no, la de son Boca y dependencias River. de Entonces, Conmebol. si la final es Brasil-Argentina, ¿qué va a pasar? ¿Se van a meter al hotel y van a quemar los de Brasil? Probablemente van a hacer alguna cagada, perdón la palabra, pero la van a hacer. No, No, como pero acá además- en Colombia somos tan civilizados. No, pero aquí cuando hay torneo internacional se respeta. Pero es que, a ver, Con selecciones se No, respeta. pero es que nunca lo hemos tenido. No, Hemos no, sí, tenido- hemos tenido- lo hemos hemos tenido tenido una suramericanos, vez. hemos tenido suramericanos. Lo hemos tenido una vez y la gente no pudo venir porque ponían bombas cada 8 días, pero bueno, no. No, no, pero yo estoy a favor de Colombia por otra razón. Colombia no va a cobrar IVA. Eso Esa es la razón. Esa es que una buena razón. Esa es la verdadera razón. Ah, bueno, ayer- y en infraestructura. Eso, la plata es una Ah, razón, ambos no la vida de tenemos las la personas. La infraestructura. vida de las Ayer- personas no es Yo una no estoy razón. de acuerdo. Ayer el presidente de Coldeportes decía, nosotros le hacemos esta propuesta a la Conmebol en la cual nosotros nos hacemos cargo de los impuestos y de las extensiones que habría que hacer,
para la Copa América, estamos pendientes si Argentina está dispuesto a hacerlo. Yo creo que estos son verdaderamente los factores que determinan dónde se va a jugar la final. No es si el Chiqui Tapia tiene mejor labia que Ramón Yesurum, o cuál es más amigo de Alejandro Domínguez. Yo creo que es más bien este tipo de cosas, y hay que ir un poquito más allá de ese nacionalismo, digamos, arraigado de papel, de mentiritas, de decir que tiene que ser en Colombia, pues porque acá somos mejores personas que en Argentina. No, pero lastimosamente no funciona así. Sí, no estoy Pero, para nada como de acuerdo. Grondona convencía a los votos de Conmebol toda la vida, era diciéndoles a los dirigentes de las demás federaciones es: vení, yo creo una comisión tercera de disciplina y te mando cada 8 días para Río de Janeiro, y llegaba el presidente de la Federación de Perú y de Chile, se convencían de esa comisión tercera inventada de nada y le votaban a favor de lo que Grondona decía. Playita. Eso sí funciona así, son personas que toman la decisión supuestamente por países, no son países, son federaciones, y les mueven muy fácil el voto, comparándolos con menuda prácticamente. Extrañamente de acuerdo contigo, Terry. Bueno, voy a aprovechar antes de que cambiemos de tema para darles, pues, digamos, de la única vez que Colombia quedó campeón del certamen. Esa vez Colombia jugó los 6 partidos, los 3 de fase de grupos, porque eran 4 grupos de 3, 3 grupos de 4, ganó los 6 partidos que jugó, no recibió ningún gol. Esa selección la dirigía Francisco Maturana, y la final que ganamos con gol de Iván Ramiro Córdoba. En el arco estuvo Oscar Córdoba, la defensa estaba compuesta por Iván López, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, Gerardo Bedoya. En la mitad de la cancha jugaban Fabián Vargas, Juan Carlos Ramírez, el Totono Grisales y Giovanni Hernández, y la dupla de ataque fue Elkin Murillo y Víctor Hugo Aristizábal. Víctor Aristizábal, que metió 6 goles en esa copa, 2 de ellos en la semifinal contra Honduras, y Honduras fue el equipo que reemplazó a Argentina. Ajá. 48 horas antes, llegó con un avión militar 48 horas antes y llegó a las semifinales de la Copa. ¿Qué dificulta los viajes? Una Copa América de mentiritas. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a otro tema que digamos, bueno, es álgido, está de moda, y es el uso del VAR en Colombia. Es un lujo, es una necesidad, es sostenible, es una prioridad. Todo el mundo habla de VAR desde que se impuso, digamos, en el Mundial de Rusia, pero como todo en este país, lo queremos copiar y pegar, y cuando el deber ser es copiar, adaptar y pegar. Adaptar de acuerdo a las necesidades, adaptar de acuerdo al entorno, adaptar de acuerdo al contexto. Antes de empezar a hablar precisamente del VAR, vamos a escuchar lo que decía en una entrevista a finales del año pasado el presidente de la DIMAYOR, el señor Jorge Enrique Vélez. Mire, el tema del VAR, primero yo soy un convencido que el VAR es fundamental para el fútbol colombiano, para el fútbol en el mundo. Yo creo que si ustedes hacen una reflexión, ¿quién hubiera sido el campeón del Mundial si no hubiera habido VAR? No era Francia. Era otro. No hubiera sido Francia. O sea, pues para que vean la importancia que tiene el VAR. Si no hubiera habido VAR, la final de la Copa Libertadores no iba a ser Boca River. Hubiera sido completamente distinta. Y si no hubiera VAR, ni Junior ni Santa Fe estuvieran en la final de la Suramericana. Eso para que se encuentre la importancia que tiene el VAR. El VAR es costoso, no hay sino 3 licencias en el mundo. O sea, eso no es que yo me siente con Nacho y venga, vamos a montar un VAR en el Atanasio, que nosotros lo montamos a lo colombiano. Y yo estoy seguro que Nacho, con todo su equipo, es capaz de montarlo. Eso no tiene ninguna ciencia, pero eso tiene unas licencias. Esas licencias no las tienen sino 3 compañías en el mundo, y eso es lo que lo hace costoso. Por ejemplo, el VAR que estuvo en Bogotá y en Barranquilla costó el arrendamiento $19,000 cada partido. Casi 60 millones de pesos. Casi 60 millones de pesos por partido. Bueno, ahí estaba Jorge Enrique Vélez diciendo que para él era muy importante el VAR en Colombia y en el mundo, que era una prioridad y que por partido vale $19,000. Para contextualizar un poquito a todos nuestros oyentes, hay 2 modalidades en las que se puede hacer el VAR. La primera es centralizado, donde hay una sede, digamos una oficina en alguna ciudad del país o en algún único estadio, donde llega la señal
de los diferentes estadios, digamos, en una fracción de tiempo muy corta. Para eso es necesario implantar fibra óptica en todos los estadios del país para que la señal pueda llegar, digamos, a esa casa matriz que sería donde estuviera el VAR, creería uno que sería en Bogotá. Que sería la más práctica de las dos. Y que digamos que su costo de operación por partido es más económico, no mucho más, pero menos equipos, menos equipos. Pero sí un 20% más económico. ¿Por qué? Porque tener el VAR te implica llevar 2 árbitros adicionales, te implica pues pagarles los viáticos, el salario, bueno, la logística. Entonces sí te ahorras una plática, pero esa plática que te ahorras habría que invertirla, digamos, en la fibra óptica en todos los estadios del país, que yo estaría muy seguro que ninguno lo tiene. ¿Qué otra cosa es importante saber? Que la otra modalidad es la que vimos, por ejemplo, en el Mundial de Rusia fue centralizado. En Copa Suramericana y en Copa Libertadores, como los estadios no tienen esta infraestructura de fibra óptica y tampoco se la pueden exigir, pues entonces lo que hacen es que va el VAR a cada estadio. Esto implica unos costos adicionales. Bueno, y acá entramos en el debate. ¿Es necesario? ¿Es fundamental? ¿Es prioritario? ¿Tenemos la infraestructura? ¿Tenemos la cantidad de árbitros necesarios? ¿Es sostenible en el largo plazo el uso del VAR en Colombia? Todo lo que dijiste no sé, pero sí es necesario. Porque el nivel de arbitraje en Colombia puede ser el peor de Sudamérica. Pésimo. Pero es que el VAR son los árbitros. Sí, pero son árbitros asistidos, porque así se llama. Sí. Son asistidos, están asistidos. Es darles una herramienta a ver si se dejan de equivocar tan mediocremente. Ya vimos que los árbitros aquí mismo lo están pidiendo a gritos. Se los inventan, se lo inventan porque lo necesitan. Contra a Medellín se lo hicieron el año pasado. Fueron a mirar una pantalla. Imagínate cómo es de necesario que sin haberlo lo buscan y tratan de pegarse por algún lado. Yo tengo un pensamiento, a ver, en cualquier empresa a vos te pagan 1,5 millones para hacer tu trabajo. Así es. Y te traen una máquina que cuesta sostenerla 10 millones de pesos a que te asista a hacer el trabajo. Y seguís vos siendo el responsable de ese resultado, del cual sigue siendo un trabajo humano. O sea, si la máquina me reemplaza, pues vaya y venga. Pero no tiene mucho sentido pagar un dineral impresionante al VAR y todavía no tener una sede para los árbitros en Colombia. Lo que pasa es que ahí estás evaluando una comparación que te perjudica al trabajador, llamémoslo en este momento, y en el fútbol estás perjudicando a un tercero, que son los jugadores, que son las instituciones, que son los equipos que hacen unas inversiones mucho más altas que las del VAR para tratar de competir en un torneo en el que le meten la mano muy facilito porque un árbitro no tiene el estado físico para correr detrás de una jugada, porque no tiene el ángulo, porque hay simplemente cosas que los árbitros, por más preparación que tengan, no van a ver. O sea, es que el árbitro más hábil de todos, un tiro en el travesaño que pega abajo y sale a 70, 80, 90 kilómetros por hora, no lo va a ver. O sea, es que lo puedes entrenar desde que nace hasta que tenga 45 años y el físico de Cristiano Ronaldo no lo va a ver. Es humanamente imposible. El deporte tiene esos errores y hay que tratar de minimizarlos. No, ahí estamos de acuerdo, pero a lo que voy yo es que antes de pensar en invertir en VAR, hay que pensar en invertir en arbitraje. De acuerdo. Si no tenemos todavía un solo árbitro en Colombia con un contrato laboral y todos son de prestación de servicios, y lo que ustedes decían ahorita de los hoteles, estoy completamente de acuerdo. Les pagan 2 millones. No les pagan el hotel. A ellos les toca autoconseguirse el hotel y llegar en taxi a los estadios. A un árbitro de primera división le pagan 2 millones por partido al central, a los asistentes les pagan de a 1 millón. Y en la primera B, al central le pagan 1 millón y a los asistentes 500.000 pesos. Yo creo que en el fútbol colombiano tenemos muchas más prioridades, muchas cosas más urgentes que el uso del VAR, por más que esté de moda. Ahora, si los equipos sienten la necesidad y hacen la puja, hacen el esfuerzo, porque cada empresa verá en qué invierte su plata, y el fútbol son precisamente eso, empresas, los clubes de fútbol, y deciden hacer este esfuerzo por el VAR. Yo sí creo que solo sería necesario y viable en las fases finales del torneo, y me quiero hacer entender un poco más acá. No es necesario poner VAR en la fecha 12 del campeonato regular entre Alianza Petrolera y el Deportivo Cali en Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque, digamos,
no, díganme qué equipo que está en este momento fuera de los 8 en Colombia, usted podría decir, no, es que está fuera de los 8 por los errores arbitrales. Sí, no es tan determinante esa ayuda. No, la respuesta es claro, Medellín, y no importa cuando respondamos esto, los hinchas siempre se quejan. Aunque el último partido le anularon un gol que sí era. pero a lo que me refiero, contra Millonarios también. Ahí está el primero. Si nos ponemos a revisar, seguro aparece el segundo. No, pero lo que les quiero decir es que, digamos, creo que a Terry era con alguien con quien discutía hace un tiempo, porque él me decía que la primera fase del torneo en Colombia pues era más bien como una recocha, un trámite ahí, como un torneo Enrique ya va a volver de vacaciones. Entre solteros y casados. Pero a lo que voy es precisamente que el uso del VAR, que ya sabemos más o menos lo que cuesta, que es 60 millones de pesos por partido, no es necesario, o por lo menos. Ojo ahí el detalle. Es mucho menos. Son como 14 millones de pesos. Eso fue lo que costó para esos 2 partidos, porque hubo que traer los equipos del exterior y como tal, la cotización más cercana que se ha encontrado ha sido cercana a los 14 millones de pesos. No me parece una locura. Si un partido no deja para pagar 14 millones de pesos, cerremos esta vuelta y vamos a jugar basquetbol o yo no sé qué. Lo peor es que entonces cerremos la vuelta y vámonos a jugar basquetbol porque no deja los 14 millones de pesos. No creo que un equipo no tenga. O sea, solo en taquillas deben quedar más de 14 millones de pesos, pues. Ahora, quiero que entremos en otro tema, y es en el que hablábamos hace unos programas, de el nivel. Todo esto va muy relacionado, la inversión de los clubes en el VAR, el nivel de los equipos colombianos en torneos internacionales, la gente que va a ver nuestro fútbol y qué tan rentable, digamos, es para un club o para un inversionista sacar la plática de su bolsillo y decirle a la DIMAYOR, venga, yo quiero tener un equipo de fútbol. Y quiero que hablemos, y Terry de pronto puede ser de mucha ayuda en esto, en la parte de los ingresos de la televisión del fútbol colombiano, y en esto quiero ser enfático. La razón, la arista, la pata de la mesa que está partida en el fútbol colombiano y por la cual estamos tan en desventaja con los equipos de la región y con los equipos de fuera de la región, ni se diga, es la parte de los derechos de televisión. Acá la culpa no la tiene ni Raúl Giraldo, ni Tulio Gómez, ni Los Char, ni Ardila Lule, ni ninguno de esos. Ustedes decían la otra vez, es que el negocio en Colombia está mal concebido. Pues en una ardua investigación que ando realizando, descubrí que la parte que está caída del negocio es la de los ingresos por televisión. Pero todo eso va a cambiar en el futuro. Porque con ese Netflix de fútbol y de deportes que se va a venir a nivel mundial, todas las ligas, y es un comentario que escuché hace poco en DirecTV Sports, van a tender a desaparecer y a perder su importancia. ¿Por qué? Porque el televisor es el que modifica a su antojo el fútbol, porque como lo sabemos, a nadie le importa los futbolistas sino el negocio. Entonces, las ligas pasarán a un segundo plano, seguramente en 10, 15, 20 años jugarán en semana, y los fines de semana van a ver los partidos que a todos nos gusta ver. Real Madrid-Barcelona, Juventus contra el Manchester United, y aquí en Sudamérica, Nacional contra Boca, River contra Palmeiras. ¿Por qué? Porque la gente puede ver televisión el fin de semana porque en semana trabaja. Entonces el negocio ya no va a ser las ligas, sino esos torneos continentales transmitidos por streaming, y ahí se va a componer un poquito, pero todavía nos falta, y Terry nos tiene los datos. No, acá me voy a adelantar, vean. Entre las 5 grandes ligas, que son España, Inglaterra, Italia, Alemania y ¿cuál se me queda? Francia, se repartieron en la temporada 2016-2017 6.505 millones de euros. Es poquito para lo que vendrá. 6.505 millones de euros por derechos de televisión. La Premier League es la que más recibió 2.754 millones de euros, la Liga 1.247, la Bundesliga 1.000 millones, la Serie A 924 y la Liga 578 millones de euros. Estas son cantidades, digamos, exorbitantes para nuestro medio, pero lo que me parece más importante es que los rubros de televisión representan entre el 50 y el 60%